Mateo capítulo 11, versículo 28, la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Ecos del Evangelio, programa que se ha hecho con el único fin de contar, de narrar testimonios impactantes a fin de que el Espíritu Santo obre en la vida y en los corazones de los oyentes. Le saluda su pastor Luis Muñoz y hoy tendremos un testimonio impactante. Así es, bienvenidos una vez más a su programa Ecos del Evangelio. Soy Nidia de Muñoz y una vez más vamos a poder compartir un testimonio impactante, un testimonio donde podemos observar que Dios sigue obrando, que sus maravillas y todo lo que Él puede hacer con un hombre, con una mujer, siempre lo hará en todo tiempo y en todo momento. Hoy compartiremos con una mujer joven, guerrera, una mujer alcanzada para Cristo, nuestra evangelista, mi hermana Adriana Delgado, quien le ha costado mucho en el andar del camino, batallar con muchas situaciones, con emociones, así con su fuerza y con cada pasar de su vida, donde frente a las circunstancias que no eran tan favorables, pero anhelaba en su corazón un sueño de servir a su país, a su patria y ser una policía. Hoy compartiremos y escucharemos de los labios de ella toda circunstancia que le tocó enfrentar, derribar, pero también de un Dios que alcanzó su corazón, y ella es Adriana Delgado, quien nos presentamos con mucho gusto, parte de nuestro ministerio Soldados de Jesucristo, evangelista de fuerza, de poder, y que siempre Dios la usa grande y poderosamente. Así que te damos la bienvenida, Adriana. Amén. Muchas gracias, mis pastores. El Señor les bendiga también a los jóvenes, a quienes escuchan pues la transmisión. Y bueno, agradecida con Dios, me gozo en el Señor, porque a través de este espacio que se está realizando, pues muchas vidas con la ayuda del Señor serán transformadas y cambiadas. Adriana, cuéntanos, entre bastidores conversábamos un poco y nos contabas tus sueños de niña, de ser policía. Tú eres miembro de la Policía Nacional, orgullosamente miembro de la Policía Nacional. Y cuéntanos un poco acerca de ese sueño, sabiendo pues que en casa quizás no tenías el apoyo de tus padres, pues entiendo también que tenías un papá que en tu niñez y en tu juventud, no lo sé, vendía sustancias sujetas a fiscalización. Cuéntanos un poco de tu vida, Diana. Bueno, sí, realmente, mis pastores, a partir de los 4 años de edad, que es lo que yo recuerdo realmente, fue muy duro, porque de pequeña con mis hermanos, pues, jugábamos, con los vecinos, mis primos jugábamos, a policías y ladrones, y obviamente yo siempre era la policía, aunque no conocía nada del tema, sin embargo, siempre la O sea, policía. desde ahí ya te nació ese... Desde allí ya Qué nació. bueno. Cuando cumplí otros 2 años más, vi a través de un noticiero una policía que cuando estaba en un accidente de tránsito, ella estaba encima del carro tratando de ayudar a la persona que estaba involucrada en ese accidente. Para mí fue impactante, completamente impactante, y yo dije, un día quiero ser como ella, ayudar a la gente. O sea, siempre se basó el sueño en ayudar, hasta ahí. Pero ya las cosas incrementaron, el anhelo incrementó en gran manera cuando quise hacer justicia con mis propias manos. ¿Por qué? Porque en casa palpé el maltrato verbal, psicológico, físico por parte de mi papá hacia mi mamá, hacia mis hermanos y hacia mí. Entonces, ya de ahí el sueño de querer ayudar a las otras personas empezó a tener otro rumbo. Y ese rumbo fue direccionado a la justicia, porque veía todo lo que pasaba allí. Entonces mis pensamientos empezaron a cambiar y yo dije, bueno, ahora ya no quiero únicamente ayudar, sino que quiero meter preso a todos los maltratadores. ¿Qué edad tenías para esto? 6 años. 6 años y ya empezabas a meter preso a todo el que podía. Exacto. Bueno, no todos, Pero sí al que podía, al que podía en injusticia. Bueno, pero ya con 6, creo yo, y esto es impactante porque ya con 6 años como que tu carácter se iba formando y afirmando
en esas convicciones de que quería ser policía y obrar justicia. Correcto, mi pastora. Así mismo fue. También cabe recalcar que alrededor de mi casa, mis tíos, mis primos también viven por ahí cerca. Y veía el comportamiento de ellos que tampoco era lo mejor. Entonces, el sueño comenzó a alimentarse de más justicia. Quería hacer más justicia. Todo esto iba sucediendo cuando vi otro noticiero en donde la misma mujer policía tenía en el piso a 3 que estaban obviamente haciendo lo indebido y delincuentes tenía su arma afuera. En ese tiempo yo decía la pistola y lo va a matar. O sea, no sabía lo que era realmente en las filas policiales. Todo esto se iba alimentando tanto de lo de casa como lo que veía en el noticiero. Pero aquí hay algo, un paréntesis muy grande en mi vida, cuando mi papá golpea a mi mamá. Eso fue el detonante para que yo empiece pues a cambiar más de pensamiento todavía. Un día cualquiera estábamos en casa, mi papá llegó enojado, mi mami estaba en su habitación y mi papá llega enojado y le dice, ¿tú dónde estabas? Y yo estaba con mi mamá en la habitación. Yo era chiquita, obviamente, estaba 6 años, en los mismos 6 años. Yo solamente era viendo a mi mamá y viendo a mi papá. En la discusión yo estaba en medio. Cuando de un momento dado mi papá saca su puño y le golpea en la nariz. Le rompe el tabique. Y la sangre de mi mamá cae encima mío. Entonces, cuando yo me veo con la sangre de mi mami en mi rostro y en mi ropa, y la observo a mi mami, cómo está, ella tenía una blusa color amarillo, recuerdo tanto, y se tornó naranja por el incremento de sangre que comenzaba a evacuar de su nariz. Y lo único que hice fue empujar a mi papi y le dije, mira lo que hiciste, le estás golpeando a mi mamá. Vi a mis hermanos que mi ñaño le abrazó también a mi papi tratando de apartarlo. Eran pequeños sus hermanos. Pequeños, claro. Ellos mayores que mí, pero también pequeños todavía. Mi hermana, siendo la mayor, ella solamente se quedó parada en medio y trataba de que con su mano alejar a mi papi y a mi mami. Pero yo me aferré a él. Yo lo abrazaba, lo empujaba y de pronto por el enojo me tomó del cabello y me lanzó a un lado. Entonces, cuando me lanzo a un lado, obviamente me golpeo. Mi mami ve esto y empezó el desespero, el grito, el lloro. Y mi papi se turbó, salió y se sentó afuera. Cuando él se sienta afuera, yo voy atrás de él y le dije, ¿por qué le golpeas? ¿Por qué le pegaste a mi mamá? Y él me dijo, no me digas nada, vete para allá, con insultos. No me digas nada. Y yo le digo, pero dime, ¿por qué le pegaste si no estábamos haciendo nada? Nosotros no hacemos nada mal y tú siempre nos insultas, siempre nos vives diciendo que somos inservibles, para ti nada es bueno. Tenía 6 años. A medida que va pasando los años, llego a una edad de 9 años, mi hermana mayor toma la decisión de salir de casa e irse con un muchacho. Empezó el martirio. ¿Qué edad tenía tu hermana? Ella iba a cumplir 15 años. 15 años. Sí, iba recién a cumplir 15 años. ¿Ustedes son cuántos hermanos? 3. Sí, mi hermana mayor, mi hermano y mi persona. Y una pregunta, ya que tu anhelo, tu visión estaba en la fuerza pública, ¿no te sentiste de pronto un poco impotente o desprotegida? Porque a pesar del maltrato, no sé si es que algún momento pusieron una denuncia, una orden de alejamiento o simplemente no se hizo nada al respecto, donde no puede actuar justamente la fuerza pública en esta situación de agresión, tanto física como verbal, como tú mismo nos estás contando. Bueno, de parte de mi mamá no. Nunca. No hubo nunca eso porque siempre estuvo la amenaza por parte de mi papi. Entonces mi mami vivía con ese miedo de la amenaza. Cabe recalcar, y gracias por la pregunta, de que mi papi fue de las personas quien visitaba la cárcel Constantemente. sí, cuando tenían las O sea, sí cayó. oportunidades. La visitaba porque caía preso o la visitaba porque tenía amigos que caía preso.
Yo sí la visitaba. Sí, por robo y por otras acciones más. Entonces, como estábamos nosotros pequeños, creíamos nosotros que mi papá era el gran papá porque nos traía de pronto juguetes, comida, pero era basado a un robo. Llegó al punto que hace unos días atrás conversábamos con mi hermana, mi ñaña, la mayor, y nos reíamos de esto porque en nuestra ignorancia, mi ñaña le dice a mi papá, cuando sucedió esto hace unos años, le dice, pero aquí faltan los embutidos, le dice, anda a ver los embutidos, falta. Lo mandaba nuevamente a mi papi a la hacienda donde habían robado a que vaya a ver los embutidos porque se habían olvidado. Lo que le faltaba robar. Lo que les faltaba, exacto. Pero sabía que estaba robado, ¿no? Claro, obviamente, sabía. Y bueno, eso creo yo que ahora nos causa gracia porque en nuestra ignorancia actuábamos de esa manera, pero ahora pues conocemos que es un delito y que no está bien delante de los ojos del Señor. Entonces, recapitulando su pregunta, nunca hubo una denuncia, nunca hubo tampoco, antes existía la comisaría de la mujer, en donde de pronto de una denuncia verbal se podía ejecutar alguna acción, pero tampoco la hubo por parte de mi mami tampoco. Cuando mi papi le pega, a mi mami lo que ella hace fue irse de casa donde un familiar. Y nosotros nos quedamos con mi papá. En ese trayecto que nos quedamos con mi papá, pues ya se ha de imaginar, sin protección de madre. Entonces, ¿qué haremos nosotros allí? Solamente con el papá maltratador. O sea, tu mami decide salir de casa, se va y ustedes quedan a custodia de su papá. Ajá. Con él, sí. Pero mi mamá no se fue porque nos abandonó, sino que ella se fue por un miedo, Miedo que tremendo. de una amenaza de muerte. Realmente fue así. Tu mami es de carácter bastante dócil y él la dominaba. Correcto, sí. Antes, ahora ya pues una mujer del Señor ya sabe sus principios, pero antes sí, Claro, tu papi ya no vive. ya no. Fue asesinado hace 2 años. 2 años atrás, sí. Que bueno, te quedaste Quedaron solos con solo papá. con papá. Sí, quedamos con él. Mi mami no tardó mucho en regresar realmente, pero cuando ella regresa, nosotros estábamos en la escuela. Llegamos de la escuela y ya mi mamá estaba ahí. Entonces para nosotros fue una alegría tremenda. O sea, ni siquiera nos alegrábamos tanto por un obsequio, por un regalo, sino de verla a mi mamá nuevamente allí. Yo tenía 2 pensamientos y muy claros por las cosas que sucedían en casa. Entonces yo dije, o nos maltrata o nos mata. Porque ya existió muchas cosas antes con mi mamá. El maltrato físico y amenazas de muerte. Entonces, ¿qué podíamos esperar nosotros? Yo sí estaba muy aterrada y cada vez que llegaba la noche, claro que lloraba extrañando a mi mami, claro que sí, pero tocaba. Tenías 9 años ya. Claro, 9 años. 9 años. Sí. Me arropaba y ahí me quedaba. O sea, no tenías una relación comunicacional, una relación de padre, donde pues se preocupaba por tu, por tu salud, por tus emociones. No tuviste una relación con él, o la tuviste después ya cuando ya te conviertes al Señor. O sea, sí hubo después una restauración de esa relación. Bueno, realmente tampoco puedo culpar a mi papi de muchas cosas porque de él aprendí mucho, mucho. De su forma de ser o de la forma en la que él trataba de cuidarnos, de su forma de amar equivocada en el accionar. Pero él trataba de siempre que no nos falte nada cuando estaba sobrio, cuando estaba con los 5 sentidos. Pero cuando tenía encima alcohol o droga, realmente se olvidaba que nosotros comíamos, que nosotros nos vestíamos, se olvidaba completamente. Entonces, esa relación de papá e hija no fue tan estrecha. En mi familia soy, mejor dicho, como que la más cariñosa, por así decirlo, a la manera en como yo lo aprendí. Entonces a mi papá yo siempre le hacía moñitos, con ligas, le hacía el moñito aquí, el moñito acá, me dice. Me gustaba peinarlo y él eso me soportaba, solo eso, pero más nada. De pronto un abrazo, cosas así cuando estaba sobrio, como que le daba mucho calor de pronto. No teníamos ese contacto, pero cuando estaba borracho, bajo los efectos del alcohol,
allí sí, de pronto eran las palabras de cariño, mi amor, de pronto me decía mi hija, al igual que mis hermanos, que yo los amo mucho, pero bajo los efectos del alcohol. Entonces, hubo un tiempo en que yo le dije, ¿por qué no nos dices lo mismo cuando estás sobrio, cuando estás bueno y sano? ¿Por qué no nos dices eso? Pero solamente nos maltratas, nos insultas, nos gritas o nos dices cosas que no estaban bien. O sea, ¿por qué? Y él, ya, sal. O sea, era su forma. En el fondo había un hombre que clamaba quizás por ser diferente, asumo yo, ¿no? Nos basamos a una niñez en donde no conocí a un papá protector, a un papá amoroso, en donde no tuve de pronto en la escuela el Día del Padre, como comúnmente se lo celebra, nunca fue papá, en donde se hacían las manualidades, se les entregaba al papá, lo tomaba y lo botaba. Entonces todo eso fue dañando el corazón, todo eso. Todo se fue acumulando. Siempre yo he dicho y les he dicho a mis hermanos, a mi familia, me considero como una esponjita que todo absorbe, pero que no dice nada. Y cuando ya llega al límite, simple y llanamente actúa. Y ya, eso es todo. En esta adolescencia conozco a un muchacho que vivía a unas cuadras de mi casa. Para esto yo tenía 12 años. El muchacho se presenta conmigo en una forma amistosa en primera instancia. Y él, todas las tardes, en una esquina nos sentábamos a conversar, él me contaba de sus cosas, su familia. Y el error más grande de un joven es confiar que otra persona va a ayudarnos cuando no lo conocemos o no conocemos. Yo le contaba los problemas de casa, se lo contaba a otro joven inmaduro, al igual que mí. Casi Se lo mi edad. contaba, claro, casi mi misma edad, por 2 años de diferencia. Y él me hace una propuesta que gracias a la misericordia del Señor nunca la tomé. ¿Cuál fue esta propuesta? Ingresar, actualmente se le llama GDO, a ingresar a una de estas bandas. Antes se llamaban pandillas. Claro. Cuando recién se estaban formando, pues esta Estas bandas. denominada banda Lobos, los Lobos. Ah, Me invitó a ser parte de esto. él era parte de... Él era parte ya. Cuando recién se estaba iniciando, él me dijo, mira, lo único que tienes que hacer es soportar la penitencia. Me explicó cuál era y me lo dijo, piénsalo y mañana me dices. Un tipo de iniciación, de un bautismo, por así decirlo. Exacto. Ok, entiendo. En la cual yo tenía que recibir golpes y soportar. Yo recibía cachetadas, recibía maltratos por parte del líder, tenía que recibir pues también maltrato sexual. Él te explicó todo lo que Él me tenía. explicó todo, sí. Para yo poder ingresar tenía que pasar esa prueba que era la de inicio. Y de allí en adelante yo Y en las ya era mujeres y en las chicas incluía la parte sexual. en la parte sexual, correcto. ¿Y qué beneficios te mostraba? Porque uno, bueno, accede a algo cuando ve algún beneficio. Lo único que Protección, que... Lo único que él me decía era que como tu papá te maltrata, nosotros te vamos a proteger, te vamos a cuidar. Y él ya nunca jamás te va a tocar. Eso es lo que ofrecen estos grupos. Sí, es lo que me ofreció en ese instante. Entonces, yo fui con eso a casa. No le dije nada a nadie, me acosté en cama y yo era pensando y yo decía, ¿será o no será? Y justamente ese día, hubo un problema en casa, en donde mi papá empezó a maltratarme. Yo era el epicentro de ese problema. Y me empezó a maltratar a mí, me empezó a insultar a mí. Y como que ahí viene, ¿verdad? La lucha en el mundo espiritual. Al siguiente día yo ya estaba decidida en irle a decir sí. Yo decía, no importa, lo soporto. O sea, soporto cualquier tipo de reto, lo soporto. Y yo decía, con tal de estar adentro y que ya mi papá, ya, o sea, me deje de insultar, me deje de maltratar. Realmente la finalidad no era de lastimar a mi papi, sino de protegerme a mí. Que él ya no me diga nada, que ya no nos insulte, que no nos maltrate. Revelarte. Revelarte, completamente. Al siguiente día yo estaba en la misma esquina esperando que él venga y decirle, sí, acepta. Nunca llegó. Yo creo que Dios estuvo Obviamente.
porque si no, creo que no estuviera aquí. Hoy no estuviera aquí. Desde el vientre de tu madre te conocí. Amén, así dice el Señor. Entonces, nunca llegó este joven y me enojé con él. Al siguiente día, que yo estaba en la misma esquina, él llega y le dije, sí, que bueno, en ese tiempo no tenía un dialecto de pronto tan bueno. Y le comencé a insultar y le comencé a decir que sí, tú eres mentiroso, que hubieras venido y ahorita ya me arrepentí, ya no quiero nada porque ya, o sea, fue así, fugaz. Una decisión de pronto espontánea. Marcada por las circunstancias del momento. Exacto, y no porque pedía. Muchos jóvenes también toman justamente por el momento. Por el momento, exacto. Así como la droga, así como el alcohol, que ahora voy a topar esa parte. Terminó ese tema de tener la oportunidad de ingresar a una banda. Después de aquello, empezaba ya a las fiestas, ¿verdad? Los bailes, con mis primos, de pronto molestar. Y veo a mi papá que lleva una planta de marihuana y la siembra en casa, en el patio de la casa. ¿Sabías tú que era marihuana? Claro, por supuesto que sí, ya la sabía y hasta el olor. Sí, desde muy pequeña identificaba los tipos de droga, por así decirlo, ya lo identificaba. Sí. Y cuando yo veo esa planta de marihuana, yo dije, voy a ver cuál es el proceso ahora. Y vi que mi papi hacía el proceso, no lo digo porque pronto los jóvenes lo van a hacer, ¿no? El proceso, y yo dije, bueno, lo voy a hacer yo también. Y lo hice. Lo hice tal cual como mi papi lo hacía porque yo lo estaba observando. Cuando yo lo hago y también fumo. Cuando fumo, obviamente me atoré, no sabía ni cómo expulsar el humo y por ahí me fui atorando. Pero para asfixiando. esto lo haces a solas, A solas, obvio. cuando te aseguraste que nadie estaba. Sí, solita en casa. Pero estamos hablando que una plantita o ya... Era ya un arbusto. Me di así como que como que fuera Era un arbusto. Y ahí, cuando ya empiezo a probar la marihuana, sentía el efecto en mi cuerpo, el efecto de somnolencia, el efecto de tranquilidad, alucinógenos también. Y ya me imaginaba cosas, ya me imaginaba con la vestida de policía con la pistola y pum, pum, disparando. O sea, tu sueño no, estaba intacto tu sueño. Estaba ahí intacto, nadie Una pregunta, Adriana, en esta situación, ya estamos hablando de una escala de 9 años, No, más. más 12 años, 12, 14 años, 12. ¿Algún momento tú le compartiste a alguien este anhelo de ser policía? Claro, a toda mi familia, todos ellos. Pero ellos respaldaban esto, te animaban, o alguien por ahí, como dice siempre el pastor Muñoz, hubo un matasueño, que pum, te mató los sueños. El matasueño era mi papá. El único. Pero ese anhelo ahí persistía. Es que era la antítesis pues, de su actividad, pues. Correcto, siempre estuvo en la contra. De los sueños, uno de ellos, el mayor, de ser policía, mi familia nunca hemos sido como que esa familia, o éramos esa familia que nos conversábamos y nos apoyábamos mutuamente. Solamente escuchábamos y allá. Y esa era la aprobación. Eso era todo. De pronto si alguien decía no, entiendo que no. Y ya. Eso era todo. No existía esa comunicación como otras familias que conozco. Era normal. O sea, decir sí o no realmente era completamente normal en la casa. Adriana, ¿solo fue eso o hubo más? ¿De droga? Sí, al fútbol, no lo sé. Sí, fue otra droga que se llama cocaína. También la probé por motivación de otros jóvenes. Eso ya fue fuera de casa, cuando yo estaba ya en colegio, porque ya a los 12 años yo ya estaba en el colegio. Entonces, un colegio femenino en donde muchas muchachas vienen con otros pensamientos, nos juntamos todas las que teníamos problemas y una siempre sale, siempre hay una, ¿verdad? Y la misma de siempre, decimos en la policía. Y esa una llegó esta sustancia, la probé, pues obviamente me ocasionó muchas cosas en mi cuerpo. Fue una sola vez, pero la marihuana sí fueron varias veces. A tal punto que ya quería hacerla parte de mi vida. Pero no podía robarme las hojitas porque ya mi papi tenía contabilizada, creo que las otras. Decía,
pero yo creo que los pollos se están comiendo, decía las hojas del bebé. Y yo, ajá, los pollos, esa. Y todo esto ya fue incrementando en el alcohol. Ahora el alcohol introdujo en mi vida a los 13 años. Ya estaba en noveno de colegio. Mis amigas empezaban a motivarme a tener los noviecitos. No sé si de pronto ustedes recuerden, mis pastores, que hace un tiempo atrás, años atrás, ya los besos de muchachos ya no se llamaban besos, sino cobres. Así le decía, un cobre. Un cobre. Y yo era Sí, te la cobraste, ya está, porque en cobre. Un cobre incluía, no, el beso. peso, pero El beso es un cobre. Ok. esa. Bueno, no sé que yo no tuve una infancia feliz, güey. en aquel tiempo era de eso, el cobre. Y me decían mis compañeras, Delgado, te apuesto que el muchacho que está allá no le robas un cobre. Y yo, ¿cuánto apuestas? Se era lanzada, ya se terminó la burbujita que en casa estaba, que mi mamá me cuidaba, ya en colegio una rebeldía absoluta. Y empezaba, ¿verdad? Esa vida de los benditos cobres. Cobre aquí, cobre allá, cobre, poco más y me parecía recaudador de impuestos. Cobra. Entonces ya, Pero no tenías una relación seria con nadie. no, porque en mi pensamiento estaba de que todos los hombres eran iguales. Ok, marcado Igual por a mi ese. papá. Ok. Entonces, nunca hubo eso de tomármelas en serio porque yo decía, me va a hacer lo mismo que le hace mi mamá. Le va a hacer lo mismo, me va a hacer lo mismo, me va a maltratar, me va a hacer esto y aquello. Cuando ya tuve una relación, por decirlo así, seria, con un muchacho que es hermano de una compañera, este joven empezó a alzarme la voz. Yo, sin saber ni leer ni escribir en esta parte, él empezó a levantarme el tono de voz y algo ocurría en mí, que ni siquiera era enojo, sino era miedo. Yo empezaba a tenerle miedo a él, solo por levantarme el tono de voz. Nunca hubo un papá a quien yo recurrir y decir, papi, mira, esto me está pasando, o sea, ayúdame o sálvame o alguna cosa, no, nada. Entonces yo dije, no. Es que era fielmente el reflejo de lo que ya viviste, pues. En buena hora, yo siempre le digo a los jóvenes que están queriendo comprometerse, que no se fije solamente en la parte buena de la persona, porque por lo general es la parte más visible, sino en ciertas reacciones de su carácter, porque eso es lo que se va a manejar dentro del matrimonio. Entiendo que como tú estuviste en medio de una familia con este tipo de reacciones, quizás no lo viviste con esta persona en esa potencia, pero eran indicios de algo que ya te había pasado. Exacto, se estaba repitiendo el mismo patrón. El mismo patrón. Entonces, empecé a tener miedo a tener una relación seria. Claro, mi sueño siempre ha sido tener una familia, casarme y todo. Pero todo este sueño se ha ido quebrando a medida que iba pasando el tiempo, se iba quebrando porque cada muchacho que conocía se repetía el mismo patrón de casa, el mismo patrón. Entonces, estaba ese miedo arraigado en mi corazón y tomaba una relación sentimental, por así decirlo, haciendo un paréntesis a lo de casa. En mí personalmente, trataba yo de no tomar las cosas en serio para no salir lastimada. Ese era mi pensamiento. Autodefensa. Correcto, una autodefensa y siempre estaba a la defensiva. Si alguien me decía algo, yo decía dos. Entonces, según yo decía, no me voy a dejar ver la cara, porque eso eran mis pensamientos antes. Y hasta que conocí a otro muchacho, y él en cambio fue totalmente agua y aceite a los que yo había conocido. Un muchacho amoroso, respetuoso. Entonces, él incluso ya me hablaba de matrimonio a temprana edad, pero un muchacho muy centrado, mayor que mí. Y él me decía, mira, vamos a hacer esto. Conocí a la familia de él, la familia muy respetuosa, la verdad. Y yo decía, bueno, parece que no todos son iguales. Y empezó a crear una imaginación de verme casada, con hijos, siendo policía, porque todavía seguía el sueño policía.
Y yo le conté eso, le conté que quería ser policía. Él me dijo, claro, está muy bien, yo te apoyo, es muy buena decisión. Y él fue quien empezó a darme, por así decirlo, los tips para poder ingresar al curso. Yo decía, Era menor le de edad. empieza a darle vida a tu sueño. Correcto. Sí. Empieza a darle vida. Lo que estaba gris empezó a tornarse de otro colorcito. Entonces, todo esto, yo empiezo a emocionarme, empiezo a ilusionarme. Yo decía, realmente hay alguien a quien yo le importo, a quien le importa lo que yo piense. Pero sucede algo, que de un momento a otro su familia viaja al extranjero y él se fue y no, ahí quedó todo. Se fue al exterior, él también. Una Adriana de 14 años. ¿Cómo te sentiste? Totalmente devastada, dolida. Yo dije, aquí se terminó todo. Porque la única persona que me tomó en cuenta, la única persona a quien realmente le dio el check a mis sueños, a mis anhelos, quien me decía, sí, te voy a apoyar, está bien, vamos al cyber, porque en aquel tiempo era cyber, ya no había el teléfono con inteligencia artificial ni nada. Vamos al cyber, vamos a averiguar, mira, así es la policía, tú tienes que hacer esto. Entonces, todo eso se terminó. Así, de un momento a otro se terminó. ¿Qué podía esperar? A esa edad aún estabas en el consumo, o ya no. Ya estaba. Y una pregunta, tu papá cuando lleva la plantita, o la plantota, no sé, ¿para qué la llevaba? ¿Para el consumo de él nomás o para los pollos? Como decir. Es que los pollos, no los pollos estuvieran así. Para Ese consumo. pollo estaba riquísimo entonces. Claro, era fácil de cogerlo. ¿Sabes? Hago un paréntesis, ¿no? En mi barrio, yo también me crié en un barrio bien humilde, ¿no? Y yo era pequeño cuando los más grandes decían, huele a gallina, y yo no olía a gallina. Yo pensaba en mi mente el seco de gallina, un estofado de pollo, no sé. Entonces la gallina era la marihuana. Y olía a gallina. Después me enteré de eso. Me decepcioné cuando me enteré que la gallina... En mi casa olía a gallina todos los días. Y hasta en la madrugada incluso también. Sí, son episodios que realmente pasan, pero volviendo al tema central de este conversatorio, el testimonio en sí es basado al maltrato, ¿cierto? Al maltrato que yo viví y que el sueño, al ser policía, siempre permaneció intacto con diferentes direcciones, pero al final intacto. Amén. Al final intacto. Nunca estuvo en mi mente servirle a Cristo. Realmente nunca. No. Y por aquí, en la esquina de mi casa, estaban unos, a esa edad, unos cristianos, unos hermanitos, como yo le decía. En ese tiempo yo decía, hacen bulla, pero ahora entiendo que son los aires libres. Ahora lo que tú haces Ahora lo que yo hago y hago bulla. es bulla. Yo le lanzaba piedras. De mi casa, porque no estaba muy lejos, le lanzaba piedras y le decía, cállense, hermanitos. Y terminaba insultando. Cállense, me tienen harta. Incluso le lanzaba palos o cualquier objeto a los cables para que se les desconecte los micrófonos, los parlantes y todo lo que para mí hacía bulla. Entonces, todo eso se concentra en que el odio estaba completamente arraigado en mi corazón hacia mi papá. A medida que pasa el tiempo, dejando a un lado el tema de colegio, ya tema central en mi casa, cuando yo ya empiezo, ¿verdad?, a conocer lo que era la venganza, que fue ya a los 15 años. A los 15 años yo conozco la sed de venganza, porque una cosa es un pensamiento y otra cosa es sentirlo en el corazón. Y lo puedo decir y lo puedo testificar abiertamente y creyéndole al Señor que me libró de esto, porque yo lo sentí. Y créanme, mis pastores, no sé si de pronto ustedes lo hayan experimentado, pero esta sed de venganza trastorna completamente el pensamiento humano. Es ilógico, es un tema espiritual bastante fuerte, que yo llegué al punto de verlo a mi papá acostado en la sala, estaba borracho, y esa sed de venganza me llevó a la cocina a tomar el cuchillo, pararme frente a él y estar a punto de asesinarle. Tenía tanto odio en mi corazón, tanto resentimiento, el dolor en sí, ya esas piedritas pequeñas como que se unieron y se hicieron una roca completamente y mi corazón estaba
totalmente endurecido. Y yo lo único que sentía era ganas de matarlo. Estaba esperando cualquier oportunidad para hacerlo. Específicamente a él. Específica y únicamente a él. Ok, tu sed de venganza estaba... A él. Ujú. Escuché algo de ti en algún momento. Tú tuviste una hermana que falleció. ¿Podrías contarnos algo? Claro, precisamente es tomado de la mano de la sed de venganza que digo. Llegó el día en que realmente se marcó. Ese día marcó mi vida completamente. Mi hermana, mayor que mí, antes de que yo naciera, mi mamá tuvo una hija, quien le puso de nombre Estefanía. Ella muere al año 8 meses, si es que mal no recuerdo, ahogada en un pozo porque ella gateaba, bajó, se fue a la parte posterior de casa, cayó en el pozo y murió. Después de ello, vengo yo. En mí, ya mi papá ya no quería tener hijos, pero nací yo. Entonces, para mí no hubo ese mismo afecto que para mis hermanos cuando ellos nacieron y estaban pequeños, porque para mí era el estorbo, la que vino después de la muerte y la que ya no tenía sentido, la que vino por un de repente y no porque realmente lo quisieron. Entonces, cuando yo ya estaba adolescente, a esa edad contemporánea, mi papá me dijo algo, y voy a tratar de no llorar, que todavía duele, no con resentimiento, pero sí ese dolor como hija. Era una discusión entre papá y mamá y yo me metí. La discusión era por celos, porque mi papá era muy celoso y mi mami trataba de defenderse. Cuando yo me meto a esta discusión, le digo, papi, ya, o sea, ya, ¿hasta qué hora? O sea, tienes desde la madrugada y literalmente tenías de las 4 de la mañana. Era un mes consecutivo esto. Y luego le digo el por qué era esta madrugada a insultar. Cuando yo me meto, él me ve de una forma tan diferente, mis pastores, tan diferente ese día, que solo con la mirada yo comencé a temblar, porque sentía su odio, así su odio que me abrazaba. Y él me ve y me dice, hubiese preferido que la muerte haya sido tú y no tu hermana. Y eso, yo solamente me quedé así. Y yo le digo, ¿qué? Sí, así como lo escuchaste, me dice. Quiero que te mueras y te largues de una sola vez. O sea, fueron palabras que antes no me las había dicho. Me había insultado, pero no me había deseado la muerte. De pronto, para alguna joven o algún joven que esté escuchando esto, de pronto el insulto, el maltrato, como que a la larga uno lo puede superar. Pero ese deseo de un padre que una hija se muera es más allá. Rompe los límites, rompe los esquemas. Y ese día yo ya no le dije absolutamente nada. Me fui a mi cama y comencé a llorar. A llorar, pero no de coraje, sino a llorar de dolor. Me dolía. Ese corazón tan duro empezó a tener sensibilidad. Empecé a llorar y mi mami me decía, no le hagas caso que es porque está bravo. No, le dije. Yo hubiese preferido, a la final si me lo decía, bajo efectos de alcohol o de droga, pero no está drogado ni alcoholizado. Que yo a lo mejor podía creerme, Justificarlo. que esa Para que sentirte lo que dijo. lo que te lo dijo de corazón. Correcto. Me lo dijo conscientemente. Y cuando yo escuché eso y le decía a mi mami, no, es que me lo dijo diferente. Él me lo dijo sintiendo lo que decía. Y nunca me voy a olvidar de eso. Esas eran mis palabras y yo lloraba. Y yo le decía, mami, ¿por qué me odia tanto? Llegué al punto de preguntarle a mi mamá si realmente yo soy hija de mi papá. Porque se notaba. O sea, era un cambio rotundo entre mis hermanos y mi persona. ¿Pudieron en algún momento perdonarse? ¿Estuvieron así? Sí, tuvimos la oportunidad. Rápidamente les cuento. Para esto yo tuve en ayuno varios días.
estuve en ayuno y el proceso de la oración que el Señor prepara en mi corazón para perdonarlo a él fue de 2 años. Porque tampoco puedo decir fue de un momento a otro, porque mentiría. Fue de 2 años de lucha constante, pero dentro de esos 2 años de oración hubo más maltrato todavía. Entonces, me pegué a la palabra, me apegué mucho a la palabra y le dije, Señor, yo quiero ser libre y quiero perdonarlo. Cuando después de los ayunos ya me sentí preparada, él estaba, no borracho, pero sí de pronto había ingerido algo, 2 que 3 copitas. Y yo estaba sentada y le digo, papi, quiero hablar contigo. Y él, su reacción, ¿y ahora qué quieres? Lo mismo de siempre. No, le digo, esta vez va a ser diferente. Le digo, siéntate. Lo senté así, frente a mí. Y lo quedé viendo fijamente a los ojos y le dije, papi, yo hoy quiero decirte que he sido malcriada contigo. En toda la conversación, esto de pronto es importante para quienes escuchen. Nunca salió de mis labios juzgarlo o culparlo a él, sino mis errores, hacerlos real. Y le dije, papi, cuando tú de pronto venías de esta manera, te comportabas así, pero era porque yo me portaba mal. Y comencé a reconocer mis errores. Y por primera vez vi que mi papi lloró. ¿En serio? Por primera vez Sí. conversando. Y cuando él llora, yo me quedo así porque nunca lo había visto llorar. O sea, un hombre tan duro, tan maltratador, tan rígido. Y cuando él llora, yo me quiebro. Y se supone que no tenía que llorar porque era un ambiente en donde yo tenía que mantener la postura. Y yo me quiebro, trato de respirar profundo y le digo, papi, y le tomé de las manos. Sus manos, él era albañil, sus manos eran con callos completamente. Y yo parece que retrocedí el tiempo en este momento. Pero yo le topaba sus manos y le decía, mira papi, todos estos callos que tú tienes en la mano han sido por el arduo trabajo que tú has tenido para que no nos falte la comida, para que no nos falte el estudio, claro, con fallas y errores, pero tú te has esforzado. Y mientras yo lloraba le decía, papi, yo te pido que me perdones. Y le comencé a decir, perdóname porque yo me he portado mal, porque he sido una mala hija, porque no te he dado amor, perdóname porque te he faltado el respeto, perdóname porque cuando yo tenía que hacer lo bueno no lo hice, porque cuando yo tenía que estar para mi padre nunca lo estuve, porque quiero hacer énfasis en esta parte, porque cuando él fue el primero que llevó el evangelio a la casa. Tu papá. Mi papá, aunque parezca increíble, pero fue el primero que llevó el evangelio a casa, con fallas y errores, pero fue el que inició con esta locura en Cristo. Gloria a Dios. Y él llevaba el CD, recuerdo tanto que son las alabanzas que me gustan, las de Elsa Benavides. Él llevó su CD y lo ponía y yo le hacía la contra. Yo ponía los reggaetones, ponía las otras músicas en mi cuarto. Y yo le decía, eres un hipócrita, le decía, ¿por qué haces esto? Eres un hipócrita. Y él obviamente estaba iniciando. Y él decía, pero ¿por qué no me dejas tranquilo? ¿Por qué no me dejas en paz? Eres el diablo en persona, me decía. Y yo le decía, eres un hipócrita, le decía. ¿Por qué haces esto si tú sabes que estás haciendo lo malo? Pero por lo menos lo intento, él me decía. Igual eres hipócrita. Ha luchado él con su... Correcto. Pero yo le hacía la contra en la casa. Ahora los papeles se invirtieron. Cuando él quiso cambiar, nunca le di ese punto a favor, ni esa oportunidad de decir, vamos a ver qué pasa. Sino que siempre estuve con la contra. Decir, eres un hipócrita, no vas a cambiar, nunca vas a hacer esto. Es que no lo podías entender porque tú lo veías a través de tu dolor. Y lo veías a través de todas las cosas el daño recibido. Entonces, siendo una edad tan corta que es una adolescencia, lo único que esperaba era que su conducta hable de por sí, pero recién esto lo empezamos a entender cuando venimos a los pies de Cristo. Sí. Entonces, por esa razón y eso es lo que podemos observar en el día de hoy. Vemos a las personas a través del dolor que sentimos. Y como lo dices tú, no le di el punto a favor para decir, bueno, vamos a ver qué pasa.
el dolor no nos deja pensar. Sí, el voto de confianza en mí nunca estuvo realmente, mi pastora. Nunca, nunca, nunca. Siempre, usted mismo lo mencionó, siempre lo vi a base de un dolor, de recuerdos, de todos los recuerdos acumulados. Y cuando comencé a ver en él que dejó la droga, que deja el alcohol, yo dije, cualquier momento viene el detonante. Cualquier momento, y aquí viene y nos mata, o qué va a pasar después de. Entonces hubo esa desconfianza siempre, siempre hubo esa desconfianza. Y cuando él quiso realmente cambiar, nunca le creí. No le creí. Pero mira qué bueno que en medio de tanta situación muy difícil, entendiste y hiciste lo que tenías que hacer en Cristo Jesús. Ir y pedirle perdón, independientemente de su carácter, de su forma de haberlos criado, de su manera de entender la vida. Ir y pedirle perdón. Y él haber aceptado tu perdón, porque el llanto de él dice mucho, dice mucho. Eso es bueno, que en medio de tanta crisis, de dolor paternal, familiar, hubo ese momento del encuentro, del perdón que también Cristo nos ofrece a nosotros. Y mire que cuando estábamos en ese momento, ¿verdad? El pedirle perdón, mi papá hizo algo que nunca, fue única vez. Y eso lo voy a llevar grabado como un tesoro en mi corazón, porque no lo hizo antes, ni se volvió a repetir. Pero fue la única vez cuando yo le tomaba las manos, le estaba tomando las manos, él me vio y me dijo, mija. Nunca me había dicho mija. O sea, son cosas que realmente lo guardo porque fueron única vez. Y me dijo, mija, yo te pido perdón porque nunca debí decirte que la que tenías que ser muerta eras tú. Y yo no lo había mencionado, pero sí se lo había dicho a Dios. Sí le había dicho, esos 2 años, sí le había dicho a Dios que eso me dolía. Sí se lo había mencionado a mi Padre Celestial, que era lo que estaba taladrando en mi corazón y que yo quería creer de que era bajo un enojo. O sea, estaba tratando de convencerme a mí misma que mi papi lo había hecho por un enojo. O sea, no quería creer que realmente lo dijo de su corazón, aunque se notaba. Entonces sí, aunque cuando él me lo dijo, como que quise reaccionar de una mala manera, pero cuando él me dijo, nunca debí decirte eso, Perdona. me dijo, yo quiero que tú me perdones. No fue más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No fue más, hubo libertad, realmente hubo libertad. Ya ese candado cerrado que había en mi corazón por fin tuvo la libertad de abrirse a otros pensamientos y decir, mi papi lo dijo basado a un enojo, lo dijo porque de pronto se sentía tan abrumado y no quería creerlo de que lo dijo desde su corazón, aunque sí fue así. Pero hasta ahora sigo diciendo que no fue así, porque si no me vuelve a lastimar de pronto. Claro. Adriana, cuéntanos cómo fue ese encuentro que tuviste con el Señor. ¿En qué tiempo fue? ¿En qué circunstancias el Señor te encontró? Bien, bueno, eso de allí se desprende a partir de una enfermedad la cual me detectaron. Quisiera hacer un énfasis aquí. No busqué a Dios para que me sana, porque con todo lo que yo había venido pasando, yo tenía resentimiento con Dios. Creía de su existencia, pero no acudía a Él para decirle que me ayude. Esto es antes de ser cristiana, valga la redundancia. Todo empieza de finales del colegio, en donde yo estaba haciendo las prácticas en un dispensario médico de la Ingenio Azucarero Valdés. Ahí conozco un doctor, un amigo, su nombre es Jonathan. Nos hicimos muy amigos. Y él, al verme a mí, que empiezo a enflaquecer mucho, porque para mí el verme bien, después de tanto maltrato, después de tantas cosas que me decía mi papá, era lo primordial y lo fundamental. Era lo que realmente hacía un énfasis en mi vida, el verme bien físicamente. Empecé a hacer
bailoterapias, empecé a hacer muchos ejercicios, Gimnasio también. gimnasio, sí, mucho. Pero caí en el tema de la anorexia, algo que muchas personas no lo saben, pero caí en ese mundo. En el mundo de la anorexia yo caí lastimosamente. Primero empezó por la bulimia, en donde metía mis dedos para Atracones. vomitar, exacto. Pero ya después era netamente anorexia. Enflaquecí demasiado a tal punto que mi mami ya lloraba de la desesperación. Mis manos son pequeñas, pero al momento de yo ser así, ya me cogía mi cintura. O sea, era mucho, Llegaste a un realmente era extremo. mucho. Y cuando estoy haciendo las prácticas, mi amigo Jonathan, el doctor, me dice, negrita, bueno, se nota, ¿verdad? Me dice, negrita, algo, el color de tu piel como que no me agrada. Y yo le dije, el suyo tampoco, yo no le digo nada. O sea, porque también era morenito, ¿no? Y me dice, no, no, ya dejándonos de chiste, dice, o sea, tienes un color en el rostro un poco verdoso, dice así. Entonces, quisiera hacerte unos exámenes, aproveche que es gratis. Bueno, entonces me realiza una serie de exámenes, 2 días tardó para todos los exámenes. Y cuando vienen ya los resultados, que era de una semana a otra, el rostro de él cambia cuando me ve llegar. Y yo lo veo y la sangre se me fue al piso. Aquí debo también recalcar de que yo ya no podía tomar ni comer nada cítrico porque el dolor en el estómago, pero no le prestaba atención. Y cuando él me dice, negrita, siéntate, me dice así, ¿cómo llevas la relación con tu familia? Y yo le digo, al grano, le digo, doctor, esto lo he visto en películas, al grano, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que yo quisiera saber cómo llevas tu relación con tu familia, con tu mamá, si tú aprovechas el tiempo en salir, si disfrutas, si bailas, si cantas. Y mi respuesta ante esta introducción que él me estaba dando, le digo, me voy a morir, ¿verdad? Y él me dice, ¿por qué dices eso? Le digo, porque en todas las películas es lo mismo. Cuando alguien se va a morir, el doctor lo prepara psicológicamente. Ya, al grano, le digo, o sea, láncelo nomás. Y él me dice, verás. Hícelo al grano, le digo, doc. Dígame al grano, qué tiempo me queda y qué es lo que tengo. O sea, yo era así, ¿no? Media salvaje en ese tema. Y me dice, mira, todos tenemos las células cancerígenas, todos los seres humanos la portamos, pero a ti se te ha desarrollado. Y luego, o sea, tengo cáncer. Sí, y a él se le comenzaron a llenar los ojos de lágrimas. Y le digo, ¿y usted por qué va a llorar? El que tiene cáncer soy yo, no usted. Porque yo era fría, o sea, totalmente fría, o sea, no me importaba nada realmente. Y le digo, bueno, ¿y qué hago ahora? Y me dice, disfruta, vive al máximo, lo que nunca has vivido, vívelo. Le digo, ¿y qué tiempo me queda? Me dice, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué hablas así? Le digo, porque solo veo las películas. Y me dice, mira, como profesional en la medicina, yo te digo que tienes un tiempo aproximado de 5 meses. 5 meses. 5 meses de vida. Y yo le digo, ya. Y le digo, y se supone que lo felicito por haberme calculado el tiempo, que porque así no. Y me dice, ay, negra, dice, contigo no hay cómo hablar. Le digo, no, o sea, le pregunto porque quiero saber. Y me dice, mira, hoy anda donde tu mamá, habla con ella, conversa y cuéntale. Le digo, ¿para qué le voy a contar? Ya, si me muero, me muero, o sea, no pasa nada. No conocía que la alma tenía la eternidad ni nada, o sea, para mí era muerte, las 7 misas y el cielo. Eso era para mí. ¿Qué edad tenías para esto? 17, 17 años. sí, 17. Bueno, y ese comportamiento de respuestas ante la evidencia de exámenes y decretando tiempo de vida, es, era el resultado del dolor también que veí, porque tenía en tu corazón ese, ¿para qué vives? Mejor debiste haberte muerto. Entonces, esta fue la oportunidad que se esperaba. Y esa frialdad era la que respondía ante lo que estaba aconteciendo. Sí, así mismo es. Entonces, solamente lo que hacía era eso, disfrutar. Empecé ya a ir a discotecas, empecé a tomar más. Quizás no llegaba borracha completamente a casa, pero sí le decía a mi mami, tengo que hacer trabajos y no voy a poder llegar hoy, llego mañana, y en ese hoy era la jarra, ¿Y dónde te quedabas? en Roberta Estudillo, a media hora de mi casa. Pero en vivienda de alguien, Sí, de una amiga, las amigas. las amigas, entre comillas, que la verdadera amistad no es eso, pero bueno.
Entonces, amanecía en un lugar, después en la casa de otra, y así sucesivamente conocíamos personas y nos emborrachábamos y en fin. Eso fue lo que sucedió a lo largo de esos 5 meses. Aquí viene el encuentro con Cristo, algo que nunca lo había vivido realmente. Tengo que hacer énfasis que yo la Biblia la conocí a Génesis por Adán y Eva y por la manzana para mí, que era la fruta prohibida. Yo decía que era la manzana y la manzana y la manzana. Y el Apocalipsis por el fin del mundo. Más nada, yo no sabía cuántos libros tenía la Biblia, no sabía nada realmente. Casi al término de estos 5 meses, yo cumplo 18 años de edad. Y cuando cumplo mis 18 años, un día, y tengo la experiencia. ¿La experiencia cuál es? De que a mí me gustaba ver películas de terror y yo me quedaba hasta tarde, medianoche, 11 de la noche. Bueno, para mí era tarde porque mi mamá siempre nos mandaba a dormir 8 de la noche, 9 de la noche máximo. Pero cuando yo ya excedía ese tiempo, era lo más tarde que yo dormí. Voy a descansar y cuando ya estoy dormida, yo escucho que me llaman y me dicen Adriana. Audible. Audiblemente, Adriana. Entonces yo me despierto y de una habitación a otra le grito a mi mami y le digo, ma, dime, mami, pensando que era mi mamá. Como Samuel, mamá. Correcto, como Samuel. Y mi mami se despierta y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué me llamas? Yo no te he llamado, dice, estás loca, has de haber soñado. Le digo, no, si tú me llamaste, tú me dijiste Adriana. Y mi papi responde, ya duerme, 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 que no dejas dormir. Y yo me quedo así como, me arropé, porque mientras yo tenía esa conversación de una habitación a otra con mi mami, algo seguía hablando, pero no entendía. Me arropé y yo dije, el cuco. En ese tiempo para mí, Satanás, que si yo lo reprende era el cuco. Dice el cuco. Me arropé. Lo relacionabas por las películas que veías. Exacto. Y yo decía, ¿qué será? Bueno, al siguiente día, yo estaba con esa psicosis de que qué pasó el día anterior. Te quedó. Nuevamente, me quedó la duda, como el miedo o algo parecido. Cuando nuevamente me llama Adriana el segundo día, Ya no de noche. de noche, en la Ya madrugada, de noche. la hora era entre 2 a 3 de la mañana. Esa era la hora. Esa voz, Adriana, ¿era una voz así suave o algo de firmeza? Firmeza, una Ah. voz de Adriana. masculina, como de orden. No sé cómo decirlo. Ahora que estoy en las filas policiales, es como cuando alguien va a dar una disposición. Superior. Exacto, que le dice, Adriana, y uno, firmes, así, literalmente. Y cuando nuevamente escucho ese Adriana, mi nombre, yo me despierto y por segunda vez le digo, mami, otra vez me llamas. Y mi papi, enojado, me dice, oye, esta man sí que molesta, ya duérmete, que estás que llamas y llamas, te estás volviendo loca por estar viendo tantas películas y bla, bla, bla. Yo, uy, Dios, yo decía Diosito en ese tiempo. Yo decía, uy, Diosito. Y nuevamente cogí la colcha y me arropé. Pero seguí ese murmullo, seguí hablando y yo decía, uy, se va a pecinar. Y dice, ay, el cuco llegó, el cuco me jala de las patas. Yo decía en aquel tiempo, no, güey. Al tercer día ya no quería irme a dormir. Ya, o sea, ya tenía ese miedo. Y dije, bueno, voy a ver una película y me voy a quedar hasta tarde para irme a dormir cansada y ya no escuchar nada. Mentira del diablo. Me fui a dormir, estaba bien despierta. Cuando me quedo dormida nuevamente, ese último llamado, yo dije, si nuevamente me llama, me despierto, pero no abro los ojos y no me muevo para escuchar qué es lo que dice después. Así fue. Me llama nuevamente y yo me despierto, pero no abrí los ojos, los cerré más fuerte y entonces pude escuchar audiblemente que me dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo no entendía. Yo decía, "¿Y quién es Albert Einstein? ¿Quién es?". O sea, no sabía, pensé que era un sueño o algo. Amanece
Al siguiente día mi hermano, él ya estaba tratando de ingresar a las Fuerzas Armadas y él llega a casa y cuando él va llegando, él ya era cristiano. Creo que me llevaba 1 o 2 meses de antigüedad, por así decirlo, En el Evangelio. en el Evangelio. Él ya conocía de Cristo, pero yo no le permitía que él me hable de Cristo. Entonces, esa era otra vez la contra, ¿no? Y cuando él llega, yo le digo, ñaño, ven, ven, ven. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que quiero ir a la iglesia, le dije el domingo. Y él se sorprende, así como que la más cuco de la familia, ¿cómo así? Y me hace así, le digo, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Palabras nunca antes había escuchado, pero lo dije ese día. Y él me queda viendo así como que, ¿en serio? Y le digo, sí. Ya dice, ya, yo no sé Brother, qué mismo quería hacer en ese momento, si es la mortal o no sé qué quería hacer. Me dice, en serio, ya dice, ya le voy a decir al pastor. Entonces yo me fui a la universidad, yo tranquila, relajada. Pero en el camino yo dije, ¿y por qué dije eso? O sea, ¿por qué lo hablé? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? Yo, la iglesia. O sea, y aún no asociabas ese verso bíblico que hicimos la entrada, justamente al inicio del programa, no lo relacionabas con la palabra de Dios. nunca lo había conocido, no sabía nada, ni siquiera el capítulo ni versículo, nada, absolutamente. Y estabas manejando, hasta ese momento, estabas manejando el diagnóstico clínico de que tú ibas a morir. Exacto. Y a nadie se lo dijiste. A nadie se lo dije. Esa era una batalla tuya, Ajá. sola. Campal completamente. El día domingo que se cumple los 5 meses de vida fue cuando yo asistí a la iglesia. Es, es muy hermoso, ¿no? Esto. Al día domingo, al día domingo 13, yo asisto. Y mientras yo estaba en primera fila con mi hermano, escuchando lo que en aquel tiempo mi pastor Giovanni predicaba, de un momento a otro él cierra los ojos. Ojo, yo no conocía nada del evangelio, no sabía lo que era hablar en lengua, no sabía absolutamente nada. Y él cierra los ojos y empieza a hablar en lenguas. Y dice claramente, aquí Dios me dice que hay una joven que el Señor le ha llamado por su nombre y le ha dicho, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. Yo quería salir corriendo y darme una mortal y le digo, ya, yo, esa soy yo. Como que bingo, esa soy yo. Y él me dice, "Shh, tranquila". Le digo, no, es que eso yo escuché. Él no sabía nada. Él estaba completamente perdido de lo que yo le estaba diciendo. Ah, no, no sabía nada. No, y me dice, él pensaba que de pronto yo le estaba haciendo escándalo. Le digo, no, ñaño, eso me dijo a mí, esa voz. Esa voz. Y me dice, ¿cuál voz? Cuando yo estaba dormida, él no sabía. Y cuando yo estaba dormida, yo escuché esa voz y me dijo lo que dice ese señor. Ese señor era mi pastor, ¿no? O sea, ya estaba nueva. Y me dice, ¿qué? Y le digo, luego te cuento. En ese momento, mi pastor dice, ¿quién desea hacer la oración de fe? Ni terminaba de preguntar y yo estaba adelante. Estaba adelante, yo estaba así contenta y porque, no sé ni siquiera por qué estaba contenta, pero yo ya estaba adelante. Yo estaba ahí. Y pastor ora por mí, me pone la mano. Nunca me caí, nunca sentí nada, no salí danzando, nada. Yo estaba esperando eso. Yo estaba así. Cuando, amén, y yo veo, y eso es todo. Es que era por fe. Y nada, yo llego a casa, estaba en Durán, llego a casa, le digo a mi mami, mami, un solazo que está haciendo. Y llego a la nevera, cojo una jarra de jugo, una limonada, me sirvo y tomo. Mi ñaña me queda viendo, mi mami me queda viendo, y yo me quedo así con el vaso. Le digo, que no era de nosotros. Lo primero que se me vino a la mente, me dice, sí, pero es que tú no puedes tomar. Y le digo, ¿y yo por qué no puedo tomar? Porque te duele la barriga. Y yo, cierto, me duele. Le digo, pero es que ya no me duele la barriga. Y yo me quedé así, Tu cáncer era estomacal. ajá, estomacalillo. ¿Qué pasó? Y Bueno, cuando dejo el vaso, digo tu cáncer y reprenden el nombre de eso. antes, exacto. Ah, Y cuando yo dejo el vaso, nuevamente esa misma voz que yo había escuchado unos días atrás, dentro de mi corazón me dijo, se acabó. Así, literalmente, se acabó.
pero no sabía de experiencia espiritual, no sabía nada. Y yo dije, chévere, se acabó. Seguí tomando el jugo. Nunca supe la manifestación del Espíritu Santo, no sabía nada, nada, nada. De ahí en adelante, hasta ahora, no ha vuelto ningún tipo de dolor, ningún tipo de ardor para la gloria del Señor. No ha existido absolutamente nada. Ese fue mi encuentro, medio loco, pero encuentro. Mi sanidad que viene tomada de la mano. Y de allí, entonces, como yo ya sentía eso en mi corazón, ese gozo en mi corazón, que ni siquiera yo entendía por qué sonreía, porque era una persona completamente seria. La gente me decía, ¿por qué eres brava? ¿Por qué pasas brava? Y ahora esa alegría no era realmente Dios. Ahí es donde te das cuenta. Y eso es bueno lo que hablas al momento, porque eso que tú dices, yo esperaba algo diferente, algo como que la algarabía, que ocurre algo, pero Dios es Dios. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera tan distinta, Sí. distinta para enseñarnos que Él existe, enseñarnos que el milagro está ahí y Claro. que Él Yo, tiene yo- su amor. yo pienso que más allá de una manifestación externa, hubo una manifestación gloriosa con un milagro de sanidad. Inmediato. No sentiste nada cuando oraron por ti, pero Dios estaba obrando en tu cuerpo y te hizo libre de ese azote, ¿verdad? Gran azote real. Gran azote, Y, 5 meses de vida. y después de esto, el tema de la anorexia se terminó. Terminó. Ya no hubo ese deseo en ti de empezar a calcular proteínas, calorías, y ahora sí a comer ceviche. Exacto. Es más, puedo decirlo y ahora que caigo en cuenta, después de tantos años recién caigo en cuenta. A partir de ese día domingo 13, a partir de ese día puedo decir que muchas cosas se terminaron. Ese se acabó, realmente se acabó muchas cosas. Se acabó no solamente esa enfermedad que me iba a matar o ya me estaba matando lentamente, sino que se acabó también la tristeza, se acabó el resentimiento, se acabó el odio, se acabó la sed de venganza, se acabó completamente porque ya yo ya pasaba los días diferente, ya sentía que algo había pasado dentro de mí. Y cuando yo ya no congregaba en Los Soldados, sino que yo congregaba en otro lugar después, cuando me dijeron para bautizarme, yo estaba en planes para entrar a la policía, yo ya había aplicado para entrar a la policía y yo decía, sí, me tengo que ir bautizadita para que esos diablos no me toquen. O sea, tenía ese pensamiento sin haber conocido Biblia. Entonces, cuando me dijeron para bautizarme y para prepararme, yo le dije al pastor, sí, sí, yo sí, de una, porque esa era yo, o sea, hablaba media. Yo al pastor le decía, sí, ya, de una, vamos. ¿A dónde es el río? Así, de esa manera. Y tenía tanto gozo dentro de mi corazón para el bautizo, de que pasó obviamente unos meses cuando me estaban preparando, conocía de la palabra. Y cuando me bautizan, yo era la mujer más feliz en ese río. Yo, después que me bautizaron, me metí nuevamente. Le dije, pastor, bautíceme 5 veces, 7 veces. Son los ríos de agua viva, ¿no? Que dice la Escritura, porque como dices, después de ese día, de ese se acabó, vino esa alegría, ese gozo, que son los ríos de agua viva que dice la Escritura, ¿no? Interesante, cuando piensas que Dios te ha olvidado, cuando piensas que nadie te toma en cuenta, cuando piensas que todo está perdido, bueno, ahí está el Señor. Y Te- su Él te perdón. llama por tu nombre. Amén. Y su perdón, porque yo le reclamaba a Dios. Antes de todo esto, yo le reclamaba y yo le decía, si tanto dices que existe, ¿por qué me estás matando? Yo le reclamaba a viva voz en el patio de mi casa, esperaba que nadie esté en casa y yo se lo gritaba. Seguramente los vecinos me tentaron como loca de pronto, ¿no? Pero decía, si tanto existe, si tanto dices que existe, ¿por qué me estás matando? Y era mi responsabilidad. Pero yo le decía a Dios que me estaba matando. Cuando ingreso ya a las filas policiales, ya me voy bautizada, ya sabía algo, el conocimiento de la palabra. Y ahora sí, el Señor me da una palabra antes de entrar y me dice que yo me voy a encontrar con lobos disfrazados de ovejas. Entonces, cuando me da el Señor esa palabra, también me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y como no sabía yo discernir todavía bien, o sea, no le hacía mucho a la palabra. Y yo decía, bueno, dice aquí que debo hacer bastante ejercicio.
Dice aquí que no tengo que pedir la baja, Que te esfuerces, que me o sea, te corre. que corra más. Ese era mi pensamiento. Entro al curso y en el curso me encuentro con el otro lado de la moneda. Y entonces ahí vienen los gritos, los maltratos, pero para mí era algo normal porque yo ya lo había vivido en casa. ¿Has tenido dentro de las filas policiales algún encuentro de emoción en cuanto a diferentes? Muchos, diría yo. Uno de ellos, una persecución en contravía con mis compañeros. Yo era motorizada en toda la Juan Montalvo, en el puente, en contravía. Los carros venían en una dirección y nosotros en dirección contraria. Porque aquella persona iba por el carril contrario que estaba Bien. debajo del puente huyendo. Y nosotros no tuvimos otra opción que irnos en contravía. Cuando vamos en contravía, saltamos de la moto, no mucho del puente, pero sí de 1 metro, 1 metro y medio del puente hacia la otra vía. Cuando saltamos, mi compañero empieza a perder pista y lo que yo hago es lanzarme a la moto que ese hombre iba huyendo. O sea, me lancé sin pensar, yo creo que mucha película, realmente. Me lanzo a la otra moto y cuando me lanzo, yo lo que hago fue cogerle esta parte de aquí, por la parte de atrás, y yo le digo, freno, te mato. O sea, como loca también, ¿no? Freno, te mato. Y él asustado, frena. Cuando frena, yo me lanzo de la moto, pero no a velocidad, sino ya frena. Me lanzo de la moto, saco la pistola del rastrillo y le pongo así. Tal cual una SWAT, película. SWAT. ¡Plac! Yo era la policía más preparada del mundo, según yo, sin medir el peligro, sin medir los riesgos. Y ese muchacho me decía, ya me subo, ya me subo, ya me subo. Y yo era así. Es como que, delante de todo y filmaban y todo. Y yo era la policía. O sea, bastante loquita en esa parte realmente. Y así muchos otros más. Dentro de ellos también debo reconocer de que estuve por 2 ocasiones enfrentándome a disparos a quemarropa. No alcanzó la munición, no me alcanzó el cuerpo porque Dios me protegió realmente. Yo ya era cristiana y cuando detona esta persona, no tenía ni 1 metro de distancia hacia mí. Detona, lo único que yo hice fue ponerme de perfil. Tengo que resaltar principalmente la gloria del Señor y también la obediencia a Cristo en esta parte, porque cuando yo trabajaba, yo ya estaba involucrada dentro del ministerio Soldado de Jesucristo y acá en lo relacionado de los temas o los ejercicios espirituales, uno de ellos es el ayuno. Ese día era un día lunes, como comúnmente hacemos los ayunos, y yo terminaba mi ayuno, pero yo no había tenido la oportunidad de ir a merendar, sino que yo ya merendaba cuando yo me iba a cambiar a mi habitación. Cuando yo estoy bajando, iba ayunadita, o sea, iba con toda la gloria de Dios. Iba ayunada y había muchos muchachos allí, muchos que estaban en una discoteca y algo así. Y uno de ellos me ve y me dice, es ella. Saca la pistola, la rastrilla y yo lo quedé viendo frente a frente. Pero sí proclamé la sangre de Cristo y yo dije, me cubro con la sangre de Cristo. Y ¡pum! 2 veces dispara. Cuando dispara él solamente me hizo así. Claro que mi velocidad al moverme no se compara a la de la munición, ¿verdad? A la velocidad de las balas. Pero cuando yo hago así, a la pared pegó, las dos, así, la pared. Y cuando lo regreso a ver, yo le hice así nomás, así como que, ¿en qué lío te metiste? Llamé a mis compañeros, justamente venían mis compañeros motorizados, nos subimos a la moto y empezamos la persecución. Bueno, realmente creo que si nos quedamos aquí compartiendo con Adriana, No vamos a terminar. no vamos a terminar, nos va a faltar mucho tiempo por tantas historias impactantes, sobre todo el testimonio del llamado que Dios te hizo en medio de esa circunstancia de dolor, tanto familiar, esa circunstancia donde tenías tus sueños, tus anhelos cumplidos ahora por el Señor y también pues con esa garantía de su protección de muchos eventos que por tu labor, por tu trabajo, pues día a día lo estás viviendo. No es nada fácil ser un servidor policial sabiendo que nos enfrentamos a peligros delincuenciales,
como bien tú dices, de grupos de delincuencia organizada, pero Dios te ha guardado. Amén. Hasta ahora creo que eh, desde pequeña el Señor ya te marcó para que ahora puedas vivir a plenitud esa gracia, esa gloria, ya que te ha permitido no solamente llevar este mensaje a tus compañeros policías, sino también te hemos visto evangelizar en parques, en plazas, proclamando la verdad de Dios y lo que Dios ha hecho contigo. Así que nos gustaría, Adriana, en este tiempo final, que tú puedas mandarle un corto mensaje a la juventud que está luchando en medio de la oscuridad, en medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles que vivimos hoy como sociedad, a fin de que tengan una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Quisiera este mensaje basarlo realmente en el versículo clave en el cual el Señor transformó completamente mi vida, que es Mateo 11:28. Basado a la Biblia, este llamado que es el Señor Jesucristo para todos, jóvenes, ancianos, adultos, para todos, es de únicamente tener un encuentro verdadero con Él. Sin embargo, tengo que también recalcar de que hay luchas internas, unas luchas muy comunes que son el odio, el resentimiento y las ganas de seguir adelante. Esas ganas de cambiar, esas ganas de seguir adelante son los impulsos que a nosotros nos ayudan a continuar. Pero debemos ser fuertes y debemos tomar una sola decisión. Y la decisión es qué queremos. En el libro de Deuteronomio dice el Señor que hoy el Señor nos presenta delante de nosotros la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Pero también un versículo más adelante nos aconseja de escoger la vida. Y en Juan dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto concluye de que si escogemos la vida y la bendición, escogemos a Jesús. Y es una elección que nunca nos vamos a arrepentir de haberla optado. Nunca, nunca en nuestras vidas nos vamos a arrepentir de haber escogido a Jesús. Entonces, chicos, jóvenes, adultos, ancianos, hermanos que están apartados, personas quienes están pensando en el suicidio, al igual que mí, que faltó muchas cosas por contarlas, pero debido a que en este mensaje nos centramos específicamente en el convertimiento de una vida de maltratos, de una vida en la cual estábamos de pronto sordos, ciegos y mudos en el tema espiritual. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha presentado este modelo de vida, este patrón a seguir que se llama Jesucristo, que no es una maldición generacional como la que hemos acarreado, sino más bien es algo completamente diferente. Y al igual que a mí, entiendo en Dios que Él es poderoso, es soberano y que puede transformar las vidas. Que aunque nosotros veamos imposible, también está establecido que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así que yo insto, y también, ¿por qué no?, a los servidores policiales, a quienes están dentro de las filas policiales. Muchos de ellos conozco que tienen problemas matrimoniales, de droga, de alcohol, problemas aún de autoestima, problemas de que no se aman a sí mismos, que han estado al borde del suicidio. Han habido compañeros que me han dicho: Adriana, ayúdame en oración, dame una palabra o dame un abrazo muchas veces. Todos ellos, y quienes me conocen y saben que les digo la verdad, siempre he estado presta a ayudarles. Pero la decisión no depende de mí, la decisión depende de cada uno, aún a mis comandantes generales, a mis coroneles, a todo el personal directivo y técnico operativo. Yo les invito de forma personal, no tanto a doblar rodillas, solo una conversación con Dios, más nada. Cuéntenle lo que les pasó. Y después de ello, ustedes estarán tomando mi lugar y también en un conversatorio decir: ciertamente Dios es real. Y Dios es quien cambia, transforma y renueva los corazones. Que cambie ese corazón de piedra en uno de carne y que realmente Dios existe. Bueno, gracias mi hermana Adriana Amén. por contarnos ese testimonio tan valiente y definitivamente reconocemos que Dios siempre nos llama por su nombre. Y quizás muchos en esta hora
escuchando tu testimonio también han tenido esa experiencia y no la han sabido quizás direccionar, pero hoy escuchándote saben que es Dios mismo hablándonos y llamándonos. Y damos gracias por este tiempo precioso. Así que agradecidos con Dios por sostener este programa y porque también siempre añade personas para poder testificar de la gloria de Dios. Y nos reencontramos en el próximo capítulo. Esto es Ecos del Evangelio.